Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión, secretos y sobre todo, amor prohibido. Sí, hoy vamos a desentrañar las complejidades de una historia que combina el peligro de la mafia con la intensidad de un romance imposible. Vamos a explorar esos dramas que nos atrapan desde el primer segundo y nos dejan sin aliento hasta el final. Así que si son amantes de las historias con giros inesperados, personajes complejos y emociones a flor de piel, este es su vídeo. No se muevan de ahí porque les prometo que este viaje va a ser de lo más emocionante. Y antes de que nos adentremos en este universo de pasión y peligro, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no se perderán ninguno de mis vídeos con contenido similar. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Así estarán siempre al día con lo último. Ahora sí vamos a empezar con esta historia que los dejará sin aliento. Imaginen una ciudad envuelta en sombras, donde el poder se mide en silencios y la lealtad se paga con sangre. En este escenario, dos mundos colisionan de la manera más inesperada. El de una joven inocente, ajena a las intrigas del crimen organizado, y el de un hombre poderoso, heredero de un imperio mafioso. Ella, pongámosle el nombre de Sofía, es una artista, una alma libre que respira creatividad y ve el mundo a través de un lente lleno de color. Su vida gira en torno a sus pinturas, sus amigos y sus sueños de un futuro lleno de posibilidades. Él, al que llamaremos Marco, es todo lo contrario, un hombre de pocas palabras, criado bajo el peso de las tradiciones familiares y con la responsabilidad de mantener el control del negocio. Su mundo es un laberinto de secretos, traiciones y peligros constantes. Marco no recuerda una infancia de juegos y risas, sino una de entrenamiento constante, donde aprender a disparar un arma era tan importante como aprender a leer. Su padre, el don Luciano, siempre le inculcó que la debilidad no era una opción y que la familia era lo primero, lo segundo y lo tercero. Cualquier otra cosa era prescindible. El destino, caprichoso como siempre, decide cruzarlos. Un encuentro fortuito en una galería de arte, un intercambio de miradas que lo cambia todo. La galería, un espacio moderno y minimalista, contrastaba fuertemente con el mundo de Marco. Él había ido allí por obligación, acompañando a su padre a una reunión encubierta con un posible socio que era coleccionista de arte. Pero en medio de la conversación sobre dinero y poder, la vio. Sofía, de pie frente a uno de sus propios cuadros, explicándole a un grupo de personas la inspiración detrás de los colores y las pinceladas. Era como una luz en la oscuridad. Sofía se siente atraída por la aura de misterio que rodea a Marco, por esa fuerza silenciosa que emana de él. Ve en sus ojos una tristeza profunda, una carga que él lleva a cuestas. Marco, por su parte, queda cautivado por la inocencia y la vitalidad de Sofía, un soplo de aire fresco en su mundo oscuro y asfixiante. Su cabello suelto y rebelde contrastaba con la rigidez de su traje. Su sonrisa, genuina y despreocupada, era algo que él no veía a menudo. Desde ese momento una conexión inexplicable surge entre ellos. Una atracción irresistible que los empuja el uno hacia el otro a pesar de las barreras que los separan. Saben que su relación es imposible, que están jugando con fuego, pero la pasión es demasiado fuerte como para ignorarla. La primera conversación fue torpe, llena de silencios incómodos y miradas robadas. Marco, acostumbrado a dar órdenes y no a halagar, se sentía desorientado. Sofía, por su parte, intentaba descifrar el enigma que era ese hombre. Pero a pesar de la incomodidad, la chispa ya estaba encendida. Su amor nace en secreto, a escondidas de las miradas inquisitivas y los oídos atentos. Se encuentran en lugares apartados, lejos del bullicio de la ciudad, donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Un café escondido en un callejón, un parque solitario al amanecer, una biblioteca antigua con pasadizos secretos. Lugares que les permitían respirar y ser libres por unas horas. Comparten risas, confidencias y sueños prohibidos. Se refugian el uno en el otro, encontrando consuelo y esperanza en medio del caos. Sofía le hablaba de sus sueños de exponer su arte en el extranjero, de viajar por el mundo capturando la belleza en cada rincón. Marco, por primera vez, se atrevía a soñar con una vida diferente, lejos de la violencia y la obligación. Pero su secreto no puede durar para siempre.
El mundo de Marco es implacable y las reglas son claras. Una relación con alguien ajeno a la familia es impensable, una traición que se paga con la vida. La lealtad al don Luciano era absoluta y cualquier desvío se castigaba severamente. Cuando su romance sale a la luz, el infierno se desata. Una fotografía, tomada por un paparazzi oportunista, llegó a las manos del don Luciano. En ella, Marco y Sofía se besaban apasionadamente en el parque. La furia del don fue implacable. La familia de Marco se opone rotundamente a su relación. Ven a Sofía como una amenaza, una intrusa que podría poner en peligro su imperio. La consideran una debilidad que podría ser explotada por sus rivales. Intentan separarlos por todos los medios, utilizando la manipulación, la intimidación e incluso la violencia. Amenazan a sus amigos, sabotean sus exposiciones, las siguen a todas partes. El mensaje es claro: aléjate de Marco o sufrirás las consecuencias. Marco se ve obligado a elegir entre su familia y su amor. Una decisión desgarradora que lo consume por dentro. Sabe que si elige a Sofía, estará poniendo en riesgo su vida y la de ella. Pero si elige a su familia, estará renunciando a la única persona que lo ha hecho sentir vivo de verdad. Las noches de Marco se convierten en un infierno de insomnio y pesadillas. Se debate entre la lealtad a su padre y el deseo de ser feliz con Sofía. Sabe que cualquier decisión tendrá consecuencias devastadoras. Sofía, por su parte, se enfrenta a un mundo que no entiende, un mundo donde la violencia y la traición son el pan de cada día. Tiene miedo, pero está dispuesta a luchar por su amor, a desafiar las reglas y a enfrentarse a quien sea necesario. Su valentía sorprende a Marco. Ella, que nunca había empuñado un arma ni participado en una pelea, está dispuesta a enfrentarse a la mafia por él. Su amor es un escudo, una armadura que la protege del peligro. La historia se complica aún más cuando aparece en escena Isabella, la prometida de Marco. Una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, hija de un poderoso jefe mafioso de otra ciudad. Su matrimonio con Marco es un pacto estratégico para unir fuerzas y expandir sus imperios. Isabella ve a Sofía como una rival y hará lo que sea para eliminarla de su camino. Utiliza su astucia y su poder para manipular a todos a su alrededor, sembrando la discordia y el caos. Isabella no duda en recurrir a métodos sucios. Contrata a matones para intimidar a Sofía, difunde rumores para arruinar su reputación y, finalmente, intenta tenderle una trampa para que Marco la vea como una traidora. Pero Sofía es más inteligente de lo que Isabella cree. Con la ayuda de algunos amigos leales, logra frustrar sus planes una y otra vez. En medio de este torbellino de emociones, Marco y Sofía deben encontrar la manera de proteger su amor y sobrevivir a las intrigas de la mafia. Tendrán que tomar decisiones difíciles, hacer sacrificios dolorosos y enfrentarse a sus propios demonios. Marco debe decidir si está dispuesto a desafiar a su padre y a su familia por amor a Sofía. Sofía debe decidir si puede vivir en un mundo donde la violencia y la traición son constantes. ¿Lograrán superar todos los obstáculos y vivir su amor libremente? ¿O su relación estará condenada desde el principio por las fuerzas del destino y las ambiciones de los demás? El don Luciano, furioso por la desobediencia de Marco, está dispuesto a tomar medidas drásticas. Ordena a sus hombres que secuestren a Sofía y la lleven a un lugar seguro, lejos de Marco. Pero Marco, con la ayuda de un antiguo amigo de la infancia que se ha convertido en un infiltrado dentro de la organización, descubre el plan y se prepara para rescatarla. Esa noche una tormenta eléctrica azota la ciudad. La lluvia cae torrencialmente dificultando la visibilidad. Marco, acompañado de su amigo, se dirige al lugar donde tienen retenida a Sofía, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La tensión es palpable. Saben que se enfrentan a un ejército de hombres armados y que cualquier error podría ser fatal. En el almacén, Sofía está atada a una silla, rodeada de hombres que la vigilan. Isabella observa la escena con una sonrisa maliciosa. Está convencida de que Marco no vendrá a rescatarla. Cree que el miedo a su padre lo paralizará. Pero se equivoca. De repente las luces se apagan. Un estruendo ensordecedor sacude el lugar. Marco y su amigo han irrumpido en el almacén, disparando a todos los que se interponen en su camino. La batalla es brutal. La lluvia y la oscuridad dificultan aún más la situación. Marco, a pesar de estar en desventaja numérica, lucha con ferocidad. Está dispuesto a morir por Sofía.
Después de una larga y sangrienta pelea, Marco logra llegar hasta donde está Sofía. La desata y la abraza con fuerza. Pero la alegría dura poco. Isabella, furiosa por el fracaso de su plan, saca un arma y apunta a Sofía. Marco se interpone entre ella y la bala. El disparo resuena en el almacén. Sofía grita desesperada. Marco cae al suelo, herido de gravedad. Su amigo, al ver lo sucedido, dispara a Isabella, que cae muerta al instante. Sofía se arrodilla junto a Marco, llorando desconsoladamente. Lo abraza con fuerza, tratando de detener la hemorragia. Marco la mira con ternura y le dice: «Te amo, Sofía. Nunca lo olvides». Los paramédicos llegan al almacén y se llevan a Marco al hospital. Sofía lo acompaña en la ambulancia, rezando para que sobreviva. En el hospital, los médicos luchan por salvar la vida de Marco. La operación es delicada y las probabilidades de supervivencia son bajas. Sofía espera ansiosamente en la sala de espera, acompañada de su amigo. Después de horas de angustia, el médico sale de la sala de operaciones y se acerca a Sofía. Le da la noticia: Marco ha sobrevivido. Sofía se derrumba de alegría. Abraza a su amigo y le da las gracias por haberla ayudado. Días después, Marco se recupera en el hospital. Sofía lo visita todos los días, cuidándolo y dándole ánimos. Cuando Marco se encuentra lo suficientemente fuerte, decide tomar una decisión drástica. Renuncia a su puesto como heredero de la mafia y se va de la ciudad con Sofía. Dejan atrás el mundo de la violencia y la traición y comienzan una nueva vida en un lugar tranquilo y alejado de todo. Marco se dedica a apoyar la carrera artística de Sofía y juntos viajan por el mundo, explorando nuevas culturas y encontrando la felicidad que tanto anhelaban. Su amor, que nació en secreto y se enfrentó a tantos obstáculos, finalmente triunfa. Demuestran que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros y que la esperanza puede surgir incluso en las situaciones más desesperadas. Eso, mis amigos, es algo que tendrán que descubrir por ustedes mismos. Pero les aseguro que el camino estará lleno de giros inesperados, momentos de tensión y una pasión que los dejará sin aliento. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la fuerza del amor, sobre la capacidad de desafiar las normas y sobre la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando el mundo entero nos dice que no. Nos muestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros y que la esperanza puede surgir incluso en las situaciones más desesperadas. Pero también nos recuerda que el amor tiene un precio y que a veces, la felicidad requiere sacrificios que no estamos dispuestos a hacer. Y hablando de sacrificios, piensen en el sacrificio de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es un pequeño acto de amor hacia mí y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de esta historia de amor prohibido. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trabajando duro para traerles contenido cada vez mejor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Marco y Sofía tienen alguna posibilidad de estar juntos? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde podrán encontrar contenido exclusivo y estar al tanto de todas las novedades del canal. Los enlaces están en la descripción del vídeo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.